Hoy puede cualquiera crear información sin importar si es cierta o falsa. Hablamos con Fernando Bellarza, presidente de Eneo, uno de los grupos editoriales más importantes de la actualidad con más de 4.000 empleados. Está formado por publicaciones como 20 Minutos, El Heraldo de Aragón o Computer Hoy, además de una productora audiovisual y una compañía tecnológica. Fue presidente de News Media Europe, el organismo comercial europeo que representa a más de 2.500 marcas de noticias europeas. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Qué gusto tenerte en Visión CEO, tener a un empresario, a un directivo que te tocó, ¿verdad?, tener responsabilidades desde muy joven. Sí, esto en la empresa familiar se suele dar o el síndrome Carlos de Inglaterra, que es que no rascas bola hasta los 70 años, o como a mí, que además los inicios fueron muy curiosos porque yo empecé de repartidor en el periódico, pensé que iba a ser por poco tiempo, pero me tuvieron un año de repartidor y otro año en la rotativa para que conociera el negocio desde abajo, que no se lo agradeceré lo suficiente a mis padres porque me dio una visión y una legitimidad dentro de la empresa pues muy importante, ¿no? Y bueno, una gran experiencia. Presides un grupo empresarial muy vinculado a los medios de comunicación, al Heraldo de Aragón, tu familia siempre de editora del Heraldo de Aragón, pero también pues tenéis intereses en varios otros medios de comunicación muy importantes y un grupo tecnológico. Podemos decir que estás en el sector audiovisual, el de las industrias culturales y creativas. Y eso pues te ha llevado a tener que tomar decisiones a lo largo de tu carrera. Desde que tienes posiciones directivas, Fernando, ¿has visto si ha evolucionado cómo tiene que formarse o cómo tiene que especializarse un directivo? Quizás hace 15 años los directivos eran muy generalistas, tenían que saber de finanzas, pero tenían que saber del sector, y ahora cada vez se necesitan directivos súper especializados, ¿o no? Bueno, obviamente ha cambiado y como decías, yo creo que al inicio de mi carrera directiva se valoraba más aspectos como capacidad financiera, estratégica, planes más a largo plazo, y ahora te diría aquí que la capacidad de saberte mover, de saber adaptar a un entorno, que la gran diferencia es la velocidad. O sea, por ejemplo, nuestro sector originario de medios, prácticamente en un siglo no pasó nada y en los últimos 25 años pues se han ido quemando los acontecimientos de una manera rapidísima, ¿no? Entonces, claramente sí. No hablaría tanto de superespecialización como capacidad constante de adaptación a un entorno que cambia a una velocidad increíble. ¿Cómo lo haces tú, Fernando? Nos interesa mucho. Este es un ciclo que escuchan alumnos del MBA especialmente y quieren inspirarse también de un directivo. ¿Cómo lo haces tú para estar al día? Claro, tienes la responsabilidad en Eneo, en Iberus, tienes que estar pendiente también del crecimiento no orgánico de la compañía, estar viendo ideas interesantes. Además, has presidido la Asociación Mundial de Editores. ¿Cómo haces, no para sobrevivir, sino para estar al día, que nos interesa más? Bueno, pues es un tópico, pero la clave está en el equipo. Mira, yo aprendí algo que va a parecer muy exótico. Mi padre es radiólogo, o era radiólogo porque ya está jubilado. Y la radiología fue una especialidad que se diversificó hacia la resonancia magnética, el escáner, la ecografía. Y mi padre me dijo, mira, la clave de triunfar es saberte rodear de los mejores. ¿Y yo qué es lo que he intentado hacer? Y además creo que me ha salido medio bien porque hoy Carlos Núñez preside Prisa, Laura Mújica está en una editorial, Miguel Madrid ha fichado en Google. Toda la gente que he ido sacando ha acabado liderando organizaciones mucho más grandes que la nuestra. Y aquí me intento rodear siempre de los mejores, ¿vale? Y entonces esa ha sido la clave del éxito, porque uno claramente, el solo sé que no sé nada o saber tus limitaciones, yo creo que lo mejor que me funcionó en la vida es saber mis propias limitaciones. Y partiendo de esa humildad, intentarme rodear siempre de gente mucho mejor que yo. La tentación actual de los directivos es rodearse de los malos directivos de leales. Mi teoría es que te tienes que rodear siempre de competentes y de los mejores. Claro, pero
has ido citando pues algunas personas que han trabajado contigo que finalmente pues acaban en otras compañías. ¿Cómo se gestionan esas situaciones, ¿no? También muchas veces de frustración, ¿no? Porque acabas propiciando un talento dentro de la casa y luego ese talento no siempre uno es capaz de retenerlo. ¿Cómo gestionas esas situaciones? Bueno, hay veces te llevas el disgusto porque es perder a gente pues muy capaz. Te alegras en la parte de amigos porque tanto las 3 personas, por ejemplo, que te he nombrado son amigos, pero sobre todo hay algo que es inherente a que te vaya bien, que es que le vaya bien a tu organización. Entonces, eso es como pretender merluza gorda que pese poco. O sea, esto claramente, si le va bien a tu compañía, es como un equipo de fútbol de mediano tamaño que el Madrid y el Barcelona se fijan en su delantero, en su portero o en su central. O sea, desgraciadamente un gran síntoma de que te esté yendo bien es que te quiten a la gente porque se fijan en ti. Hombre, me preocuparía que se fueran a organizaciones peores que la mía o más pequeñas, pero cuando Google te quita tu CTO, pues es un buen síntoma, aunque, bueno, es la capacidad de saberte regenerar y luego a mí me gusta, y lo estamos viviendo estos días, pues ahora Jesús Morales ha sustituido a Encarna Samitier, gente del propio equipo de Neo ha sustituido. También una organización que se vea que la gente tiene carreras profesionales, yo creo que es muy motivador, ¿no? Y bueno, hay que convertir de amenazas oportunidades y ese es un ejemplo. Has citado al líder de la prensa en España a 20 minutos, ¿verdad? Como pues el subdirector o el director adjunto pasa a ser director. ¿Es verdad que cada vez la duración de los puestos directivos es menor? ¿Te preocupa, tú que formas parte de una saga familiar, que tu presidencia dure poco? Porque si vemos las presidencias ejecutivas, si vemos los consejeros delegados, esas sillas son muy calientes, cada vez duran menos en esas posiciones. ¿Crees que es bueno esa regeneración o crees que es algo que quizás pues va por industrias y va en función de la propiedad de las compañías? Bueno, en mi caso es especial porque es una empresa familiar, aunque sí que tengo la intención. Yo creo que las empresas son ciclos y que, oye, me llevo preparando para mi marcha prácticamente desde el día que llegué, ¿no? Lo que pasa que quizás en nuestro sector, cuando las cosas han ido bien, los mandatos eran más largos y ahora que las cosas pues, son más complejas, pues se acortan los periodos. Yo creo que eternizarse en los puestos y sobre todo la gestión de la sucesión... Mira, si tú analizas lo que de verdad nos ha pasado a la prensa, toda la crisis de los grandes grupos es una crisis en las sucesiones. Prisa es un problema de sucesión, Vocento es un problema de sucesión, en Planeta hubo un problema de sucesión. Más importante que la transformación digital o que la crisis económica es la gestión de las sucesiones. No es casual que empresas como Vanguardia o como nosotros, con sucesiones claras, donde se han producido relevos ordenados y posiciones longevas, nos vaya bien, ¿no? Y fíjate que yo le doy más importancia a eso, desde luego nuestro sector, y sigo bastante otros sectores porque estoy involucrado en el Instituto de la Empresa Familiar, y hay una correlación muy directa entre lo bien que seas capaz de gestionar la sucesión y la salud de la compañía. Ahí fue nuestro padre en el que el año 2000, ten en cuenta que una empresa en quinta generación se amplía mucho lo que es la familia, y si eso no lo ordenas, acaba pasando factura a la compañía, ¿no? Y entonces yo no hablaría más de mandatos largos o cortos, sino de gobernanzas claras o gobernanzas complejas como la que me tocó vivir a mí en algún consejo de administración del sector, y que al final nos convertimos en el principal problema de la compañía. Cuando hay una guerra arriba, motivar al equipo, ilusionar al equipo y tal, es muy complicado. Has citado algunos de los principales grupos editoriales de lengua española en el mundo. Nos están siguiendo pues, personas que compartimos la lengua española en todo el mundo. Hay muchos editores también en Latinoamérica, que conoces bien porque has estado en la asociación, que son empresas familiares. Si vamos repasando muchos grandes periódicos, ¿verdad? De México, de Colombia, son empresas familiares como la vuestra. ¿Crees que la empresa familiar, más allá del sector,
está en extinción? Porque parece que hoy la economía exige una sofisticación financiera, parece que exige unos volúmenes de financiación que pueden adquirirse o que pueden lograrse con la entrada de fondos de inversión o con las salidas a bolsa. ¿Crees que tu generación es la última de una estirpe de empresas familiares? Bueno, hay mucha gente que opina eso. Yo opino lo contrario, ¿no? Yo creo que somos una garantía de arraigo, de compromiso, de propósito, porque no todo es ganar dinero. Yo suelo decir que nuestra empresa tiene que ser rentable para cumplir su fin último, que es ser periodísticamente independiente, ¿no? Pero no soy tan apocalíptico. Esto va de quién se sabe, como decía el clásico, oye, los dinosaurios se extinguieron, ¿no? Esto no es del más fuerte, sino que el que mejor se adapta, ¿no? Y no tiene que ver tanto con la estructura de la propiedad como de la capacidad de adaptación. Yo he visto empresas familiares, en mi región está, la mayor es Saika, una empresa familiar que en mi generación son 140 y con una buena gobernanza, que es lo que hablaba antes, han abierto Estados Unidos, facturan 5 billion, o sea que no te podría dar casos en una dirección o en otra, y yo no creo que haya un patrón que pueda clasificar. No, a mí me dijeron que aprendiera vasco, que me iba a comprar Vocento, y acabé comprando una parte de Vocento y en su consejo de administración intentándolo salvar. No se dejaron, yo lo intenté, y hoy Eneo factura más que Vocento y es más grande, ¿no? Y Vocento es cotizada y yo sigo siendo familiar. Estamos disfrutando de la sorna aragonesa, ¿verdad? Para aquellos que no conocen esa parte de España. Y hablando también pues, de la salud de la empresa familiar. Los datos que manejan organizaciones que conoce muy bien Fernando de Yarza, como el Instituto de Empresa Familiar, es que la salud es sana, es fuerte, aportan gran parte del Producto Interior Bruto a nuestro país y dan estabilidad. Eso no quiere decir, Fernando, que yo voy a tener que seguir preguntándote por algunas cosas que parezcan apocalípticas, como tú has dicho. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa. Como no podríamos hacer una entrevista en este cuarto de hora sin hablar de la inteligencia artificial. Nos dicen que muchos puestos de trabajo desaparecerán, los repetitivos. Nos dicen también que vamos a empresas en las que la inteligencia artificial pues gobernará gran parte de las decisiones. Esto puede parecer ciencia ficción, pero por otra parte empresas gobernadas por datos como la vuestra, porque miráis y estáis conducidos de alguna manera por los datos, quiere decir que la IA ya es muy presente. ¿Cómo estás gestionando ese proceso en Eneo, en Iberos, en los grupos en los que te toca posiciones ejecutivas? Bueno, y tengo que decir, uno, que no soy nada tecnólogo, a pesar de presidir un grupo que tiene una pata tecnológica muy importante. Y antes te hablaba de saber conocer tus propias limitaciones. Yo tengo la suerte de que tengo a mi hermano Íñigo, que es 11 años más joven que yo. Él se formó en California, en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, y es nativo digital, ¿no? Y entonces yo creo que una de las claves de nuestro éxito y a la hora de abordar... Obviamente la inteligencia artificial es una amenaza y una oportunidad, como cualquier disrupción. O sea, si las cosas hubieran seguido ceteris paribus hace unos años, Heraldo no sería Eneo, pero las disrupciones generan ganadores y perdedores, ¿no? Y la inteligencia artificial va a ser una doble apuesta de esto que te digo, de que quien lo sepa aprovechar dará otro salto, y quien no lo sepa aprovechar caerá en el camino, ¿no? En nuestro caso, la suerte es que el consejero delegado del grupo es una persona nativa digital que entiende... Yo me formé, suelo decir, Iñaki, que yo soy como un agente del KGB que se licencia el día que cae el muro de Berlín. Me preparé para un mundo que dejaba de existir, ¿no? Pero tengo la suerte que tengo un hermano por detrás que ha sido el gran artífice de lo que hoy se llama Iberus, y yo he sido el director comercial que he puesto en bonito por el mundo algo que ha hecho él liderando un equipo fantástico. Nuestros hijos, o las personas más jóvenes, incluso muchas de las que estudian en la UNIR, y tu entorno lo sabes,
se informan por medios muy diferentes de lo que nos informábamos nosotros con su edad. Tú has hablado, ¿verdad?, de que se moría un mundo cuando tú terminaste de estudiar y de prepararte para ese mundo, ¿no? Hoy la gente utiliza las plataformas, las redes sociales, las plataformas digitales, ¿no? Esas plataformas digitales muchas veces pues no sabemos de quién son, no sabemos quién está detrás, no sabemos esos algoritmos, ¿no? Pero tienen éxito. ¿Vamos a un mundo en el que esas plataformas digitales no nos importe de quién son, pero nos informemos a través de ellas? Hacíamos una pregunta retórica nada más empezar. ¿Dará igual si es cierto o mentira? En cambio, si tiene enganche, ¿podremos seguir esas noticias? Bueno, el gran periodista Iñaki Gabilondo dice que lo que primero falta en una inundación es agua potable, ¿no? Y entonces vivimos en la época de la inundación de la información. Y mira, en mi primer viaje como presidente de la Asociación Mundial de Editores, me invitó a comer en su despacho Martin Baron y me dijo que al final las sociedades tendrán los medios de comunicación que quieran tener. Yo estoy cansado de que muchos empresarios o stakeholders digan que las redes sociales son un pozo de desinformación y de bulos y tal, y luego les pregunto, oye, ¿dónde inviertes tu publicidad? Dicen, no, el 80% en redes sociales. Dices, mientras no aclaremos esa paradoja, y dos, que los reguladores... Yo siempre me he quejado que no quiero ser más que nadie, pero tampoco menos que ninguno. Lo que no puede ser es que el señor Zuckerberg no tenga ninguna responsabilidad sobre los contenidos que corren sobre su red social, y yo, que ya me parece bien, sobre todo lo que han publicado en mis medios, respondo con mi casa y con todo mi patrimonio. Ahí hay una... Pretender que yo le gane a Usain Bolt en los 100 metros saliendo él desde los 50, pues hombre, es muy complicado. Lo que pido, y es lo que tienen que provocar o lo que tienen que hacer los políticos, es crear un entorno regulatorio que sea razonable, porque además estamos viviendo, y yo creo que no es discutible, que desde la irrupción de las redes sociales la sociedad está mucho más polarizada. Al final, las democracias se están debilitando. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Y lo primero que deberíamos hacer es que haya unas reglas donde el señor Zuckerberg responda, igual que respondo yo, por los contenidos que corren por su plataforma. No es pedir tanto, yo creo que es algo razonable, ¿no? Y lo mismo hay que hacer con la inteligencia artificial. Hay que reconocer, oye, eso está chupando unos contenidos que tienen que ser pagados, tiene que tener una responsabilidad, como lo hemos tenido los medios de comunicación. Si no avanzamos hacia algo muy parecido a lo que es la selva, donde, como tú muy bien apuntabas, no sabemos quién está detrás, no sabemos qué intereses tiene, y lógicamente, pues oye, está pues influyendo mucho en nuestros jóvenes, y todos hemos visto documentales que ponen los pelos de punta de cómo operan esos algoritmos y qué ingeniería social se está haciendo, ¿no? Por eso yo reivindico siempre que puedo el papel de la prensa como ese antídoto frente a la desinformación y frente a los bulos. Vamos a dedicar un tiempo en los próximos minutos a hablar de algunas habilidades que hay que tener, de algunos conocimientos que los directivos también tienen que manejar, ¿no? Uno de ellos es saber elegir bien los equipos. Lo has citado y has puesto como clave las personas que te han acompañado. El mérito y la capacidad. Cuando estás presidiendo una compañía muy pegada al territorio, muy pegada a Zaragoza, muy pegada a Aragón, en el que todo el mundo se conoce, en el que pues también hay lazos de sangre, ¿cómo de complejo ha sido para ti mantener ese principio de mérito y capacidad? Es decir, que todo el que trabaje en la compañía, que todo el que tenga una vinculación con vuestro grupo tenga un altísimo desempeño, sea una persona de alto rendimiento. Bueno, ha habido una máxima que tengo poco mérito porque no la he creado yo, sino que la he heredado. Es que en nuestra compañía hay un lema que es que estamos todos al servicio del proyecto. Y entonces, cuando alguien ha venido más a servirse que a servir, canta mucho, y enseguida en la organización, como el cuerpo hacia una bacteria extraña, tiende a expulsarlo, ¿no? Porque, vamos a ver, estamos viviendo tiempos súper complejos.
cuando nuestras cuentas de resultados eran más propias del tráfico de armas, o sea, márgenes de 30%, 20%, pues esto se podía con todo, pero ahora o eres hipereficiente y luego la gente tiene que ver que es una empresa que el que trabaja bien progresa, el que trabaja mal sale, el que no genera equipos y no tal, pues no tiene recorrido. No sé, al final nos estamos jugando, en mi caso, la subsistencia de una empresa de 130 años y no puedes entrar en frivolidades, ¿no? O sea, los lujos te los puedes permitir cuando tienes colchón, ¿no? Ahora, pues oye, esto es selección natural, el que no hace las cosas bien, pues es expulsado del mercado, porque ahora la competencia, ahora no hay barreras de entrada y tienes que ser súper eficiente. Vivas en Zaragoza o en Pernambuco. O sea, antes sí que te podías permitir cosas que hoy son lujos absolutamente inaccesibles para nosotros. Entonces, oye, hay veces que te duele porque la vinculación con las personas, yo tengo hasta 4 generaciones de una misma familia trabajando con nosotros y me ha tocado pues la dureza, porque no el nieto es igual de bueno que el padre y el abuelo en ocasiones y es muy duro, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esa escena de Master and Commander cuando Russell Crowe corta el cabo para ahogar a un marinero, pero para salvar el barco. Y su amigo el médico le reprocha esa actuación y él le recuerda que tiene la obligación de salvar el barco, ¿no? Yo lo tengo siempre muy presente, que tengo que pensar en los marineros, pero sobre todo en que no se hunda el barco y que el barco siga hacia adelante. Nos encantan esas parábolas, esas forma gráfica, ¿verdad?, de expresar ideas profundas que tienen que ver con la gestión, ¿no? Este ciclo tiene por nombre Visión CEO y vamos a dedicar unos segundos también, Fernando, a hablar de esa visión a largo plazo que tienen las compañías, ¿no? Porque parece que era mucho más sencillo hace unos años. Tú hacías un plan estratégico y no cambiaban las circunstancias de una manera sustancial en 1 año, en 2 años, 3 años. Hoy nos seguimos empeñando en hacer planes estratégicos con propósitos o con visiones y luego pues la realidad hace que todo sea papel mojado. ¿Cómo lo hacéis en el grupo para seguir siendo fieles a una visión a pesar de que todo cambia alrededor? Pues mira, no puedo estar más de acuerdo con tu análisis y para mí la única profilaxis para eso es primero que los planes vengan de abajo arriba. Es fundamental. Yo no le pido actos de fe a la gente, yo creo que se implique y por eso ahora, por ejemplo, estamos en una nueva formulación estratégica para los 5 años, pero que es obligatorio que venga desde abajo del todo de la compañía, ¿no? Y como te decía al principio, más que intentar tener una visión a larguísimo plazo, que hoy por hoy la visibilidad es nula, es prácticamente imposible, es un problema de actitud, de andar ligeros de equipaje y de andar atento a las oportunidades. O sea, dices, ¿tú tenías en tu último plan estratégico recogido que ibas a comprar los activos de Axel Springer en España? No, pero tengo el radar abierto a oportunidades que complementen de verdad lo que es mi negocio editorial, que es el negocio core, ¿no? Entonces yo diría esas 2 claves. 1, las formulaciones estratégicas no son ya a largo plazo y tienen que empezar desde abajo. Y 2, uno tiene que tener la mente abierta sin traicionar. Es muy curioso porque yo releo mucho el ejemplar número 1 de Heraldo de Aragón, donde se explicitan los principios de mi compañía. Están formulados hace 129 años y hoy son plenamente vigentes. Hay cosas que son aquí atemporales. Y entonces, a lo único que estoy verdaderamente anclado es a no traicionar esos principios, pero por otro lado tener la capacidad de adaptación, de ser consciente de que vivo en un entorno que es muy cambiante, que es muy rápido, que es muy voluble y me muevo permanentemente en ese balanceo entre ser fiel a esos principios y ser consciente en qué entorno me desenvuelvo. Hablas siempre muy claro, Fernando, cuando tienes acceso a una tribuna y vinculada a los medios de comunicación que presides, siempre dices las cosas muy claras. Y siempre hay mucha rumorología alrededor de las compras, las ventas en un sector que, sin ser muy grande, ocupa, ¿verdad?, mucho tiempo en
en las cabezas de muchas personas que toman decisiones importantes. Has hablado de la operación de Axel Springer, es decir, como un grandísimo grupo alemán, pues llegas a un acuerdo con ellos para que algunos medios, en castellano también, de ese gran grupo, pues pasen a estar en Eneo. ¿No renunciáis a más crecimiento no orgánico o hoy la prioridad es seguir vendiendo cada día más bienes y servicios en el grupo? Pues mira, te tengo que decir dos cosas. Uno, todas las conspiraciones que se me han adjudicado eran verdaderas y algunas más que no se saben. O sea, yo tengo una frustración que creo que es objetiva, que es que España no tiene un gran grupo de medios. Y nombrabas Axel Springer, pues tú tienes Axel Springer y Schibsted, pero realmente no hemos sido capaces, mucho por interferencia política, de que España tenga un gran grupo con peso europeo. Tiene grupos pues muy coquetos, pero no tiene un gran grupo y ha sido para mí una frustración. Y por eso en todas las conspiraciones que han dicho los rumores, he estado en todas y lo he intentado, pero es verdad que ha habido mucha interferencia política. Nosotros seguramente, los propios jugadores industriales tampoco lo hemos sabido hacer bien porque hay muchos egos y porque muchas veces operaciones obvias desde lo empresarial y la complementariedad. Luego la lucha era quién era el presidente, quién era el consejero delegado y este tipo de cosas. Te tengo que decir que ahora estoy más calmado, cosa que me preocupa, probablemente porque nos va bien en el negocio. Y porque además, fíjate, me ha influido mucho el tema de la tecnología, que está como muy caliente y hay muchas compras inorgánicas. Y nosotros, tenemos vocación de permanencia. O sea, el otro día ya, ahí la verdad es que me gusté un poco y estuve un poco sobrado porque al final a un fondo de inversión le acabé diciendo, mira, es que me han dicho que los Ferrari son muy incómodos y no me apetece tener un Ferrari, ¿no? O sea, dices, a mí me hace mucho más ilusión, y estamos a punto de conseguirlo, de tener la primera tecnológica española, 100% capital español, que no hacer una gran operación de venta, porque además en el tema de tecnología, igual que en el de medios, yo creo que Europa está perdiendo la carrera y nos faltan empresas tecnológicas. Ninguna de las empresas tecnológicas potentes de Europa pinta nada a nivel mundial. Y entonces yo quizás estoy proyectando una frustración que tengo en la parte editorial en la tecnológica y tenemos vocación de permanencia y de crecimiento orgánico tranquilo. Los alumnos y las alumnas de la UNIR están repasando mentalmente, ¿verdad?, cómo se hace un plan estratégico, están repasando las estrategias que tienen las compañías y con tus palabras están recordando pues una estrategia de crecimiento que puede ser orgánica, no orgánica, que puede ser crecimiento horizontal, crecimiento vertical. Eso enseñamos en nuestras clases, también estudiamos estrategias de estabilidad o incluso de renovación. También ponemos ejemplos de empresas que lo han hecho bien. ¿Tú has tenido algún ejemplo? ¿Alguien en quien te has inspirado? ¿Alguna empresa que te gusta? ¿Algún directivo, alguna directiva que tienes siempre presente cuando tienes que tomar decisiones importantes? Desde luego, y en eso, además, mis posiciones internacionales me han servido para buscar muchos referentes. Yo me he fijado mucho, además de que me han apoyado en mi carrera internacional, en los escandinavos. Yo creo que es un ejemplo de gente que en mi sector lo ha hecho francamente bien, tanto desde el punto de vista de gobernanza como de negocio, ¿no? Y además no es casual que Escandinavia, con un ecosistema de medios diverso y plural, tenga una calidad democrática mucho más alta. O sea, me inspira no solo en lo empresarial, sino en lo filosófico o social, ¿no? Y luego, personas individuales, pues para mí hay personas clave en mi carrera. Michael Golden-Sulzberger, el dueño del New York Times, que fue quien me apadrina a nivel internacional, pues ha sido un gran ejemplo. Aquí en España he tenido gente como Pepe Llolí, el actual presidente de la Asociación Española, Luis Colina, el presidente del Diario de Navarra, que me enseñó que podías... Yo vengo de una formación humanista cristiana y el ser fiel a unos valores, que se puede ser un buen directivo sin ser un killer, ¿no? Me importa mucho la dimensión humanística de lo que hago, ¿no? O sea, sin mayores pretensiones, pero el decir, oye, hay que ser una buena persona, tu trabajo tiene incidencia en la sociedad y en eso el presidente del Diario de Navarra o Pepe Llolí, que es un caballero y tal. Luego hay personas
ha habido directivos concretos, a Carlos Núñez, que he tenido la suerte de trabajar con él, pues Carlos es una persona que le admiro en su parte ejecutiva y tal. Y luego ha habido dos personas que son fundamentales en mi vida, que es mi padre, que es un ejemplo de una persona de una integridad y de unos valores grabados a fuego, y de un Manolo Pizarro, que también está en nuestro Consejo de Administración, que con la Constitución en la mano pues defendió Endesa ante unas sopas, porque como dijo él, quería volver a Teruel con la cabeza alta y sin que nadie le afeara las cosas. Entonces yo me considero un privilegiado porque he tenido a mi alrededor ejemplos muy inspiradores desde nivel internacional. Hablaba antes de un Martí Barón, que antes de escribir su libro a mí me hizo un spoiler de lo que iba a ser su libro contándome su relación con Trump y embebiéndome de esos valores del periodismo de verdad, de que, como decía la sentencia del Tribunal Supremo en el Watergate, la prensa está para servir a los gobernados, no a los gobernantes, ¿no? Y ejemplos personales como los que te he dicho que son para mí muy inspiradores. Vamos a ir terminando, Fernando, que podríamos estar mucho rato más, pero siempre queremos que lances un mensaje a los alumnos, a los participantes de los cursos, de los grados, a los universitarios, porque tu sector, digamos, ampliado, las industrias culturales y creativas, pues es ambivalente, me explico. Todo el mundo quiere trabajar en un periódico, o mucha gente quiere trabajar en un periódico, mucha gente quiere trabajar en lo audiovisual, en todo lo que tú te mueves. Pero por otro lado, siempre hay alguien, Pepito Grillo, que te dice, pero bueno, ese sector, pero si es precario, pero ese sector no merece la pena, merecía la pena en la época de nuestros abuelos, hoy no. ¿Qué les decimos a todas esas personas con talento que quieren dedicarse a las industrias culturales y creativas y no lo tienen claro? Pues mira, yo que no tuve elección por motivos de cuna y además tuve la sensación... Mira, yo lloré de un despacho donde sale la foto de mi bisabuelo. Estas fotos antiguas salen siempre con cara de mala leche. Digo, joder, pues era un negocio que iba solo. Y yo que tuve la sensación de que no tenía elección y me iba a tocar ser el que apagara la luz y cerrara la persiana, luego ha sido un viaje maravilloso. Además, lo tenía muy complicado. Y siempre recuerdo mucho una frase que decían de Walt Disney. Dice, ¿por qué Walt Disney fue capaz de hacer lo que hizo? Dice, porque le dijeron que era imposible, ¿no? Entonces, pues yo he tenido esa misma sensación y me he sentido un privilegiado porque también, como decía el gran García Márquez, estamos en un sector que es el más bonito del mundo porque te permite cambiar algo todos los días, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso. Hay sectores en los que puedes ganar más dinero, hay sectores que tienen otros atractivos. Yo creo que el mix de cosas que tiene nuestro sector, yo he trabajado fuera de él y por mi actividad toco varios de ellos, como persona te llena porque tiene una trascendencia no solo en tu patrimonio, sino en la vida de millones de personas, ¿no? Y entonces, cuando yo creo que uno acabe su vida profesional, al margen de ver cuánto tiene en la cuenta corriente, cuánto tiene de patrimonio, yo creo que hay una parte muy importante que es lo que has hecho tú por mejorar tu sociedad y este es un sector que te permite de una manera muy directa sentirte realizado por ahí. Por eso, oye, yo creo que hay profesiones como ser médico que salvas vidas o como ser maestro que forjas personalidades que tienen una parte vocacional y un dividendo en especie muy importante y yo me considero un privilegiado porque he podido hacer el trabajo que quería y no solo no me ha defraudado, sino que me ha dado mucho más de lo que nunca soñé que me podía dar. Nos llevamos un dividendo, un bono en esta sesión de lección magistral académica. Has hablado, ¿verdad?, de muchas de las cosas que se enseñan en los manuales de gestión y lo has hecho desde un punto de vista práctico y muy gráfico también, acompañado de ejemplos. Y una lección también magistral en lo personal, por apostar por ese humanismo y por esa forma de gestionar y liderar que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos en Visión CEO. Nos vemos rápidamente en breve en otra edición.